Abra su Biblia en el libro de Lucas. Lucas capítulo 6. Y vamos a empezar a partir del verso 27. Y prestémosle mucha atención a lo que Dios dice. Pues es un mensaje dado directamente del cielo por Dios para nosotros. ¿Qué oímos? ¿Cuántos oyen aquí? Amén. Amén. Y la Biblia dice que el que tiene oídos para oír la palabra, oiga. Y ve lo que dice este pasaje. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vosotros, vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Es un mensaje de oír bien. Y es un mensaje que como cristianos decimos, Señor, no es fácil. No es fácil cumplirlo. Pero qué hermoso si pudiéramos vivir, por lo menos, yo diría, gran parte de esto. Cada uno de nosotros hoy pondrá en su corazón qué quiere seguir haciendo. Porque la Biblia es clara y Él nos manda a obedecer. Título del sermón: con la misma medida que midamos, nos volverán a medir. Qué tremendo, ¿verdad? Con la medida que midamos, nos volverán a medir. Si quieres ser bendecido por los hombres, empieza tú a bendecir a los demás. ¿Qué mensaje? Que si yo quiero bendición a mi vida, yo tengo que dar, tengo que bendecir. Y entonces Dios nos dará la bendición. Así que al final del culto, yo que dijo que si alguien le quita la capa, aún tiene que darle la túnica. Voy al final del culto a ver cuál carro de los hermanos escojo, ¿verdad? Porque dice que no se lo quita, ¿verdad? Yo veo a hermano Milton como que si tiene ganas de salir ya, ¿verdad? No se vaya, ¿verdad? Si lo quiere que se lo... Sí, usted sabe que literalmente, bueno, aquí hermano dice esto, así que usted es un buen cristiano, hermano Olde, hoy se va en taxi, lo manda en taxi para Santo Domingo, y me dijo, el vehículo, qué tremendo, ¿no?
Hace unos días atendí una pareja y resulta que me contó algo que uno no puede creerlo. Dice que el pastor de una congregación, esto es de Alajuela, él iba desde San José y cuando llegaba allá le decía: hermano, usted me deja el carro hoy, lo necesito hoy y mañana y hasta el miércoles, porque tenía que hacer vueltas y lo mandaba él en bus. ¿Qué le parece? Digo: hermano, usted es muy obediente, porque yo hago eso en la iglesia, si nadie vuelve, ¿verdad? Para que vean que hay en la viña del Señor hay de todo. Entonces venía a quejarse que ya hasta que le habían chocado el carro, que qué hacía. Digo: mire, la Biblia no dice que usted tenga que dar lo suyo, ¿verdad? Así, que menos que se lo quiten. Entonces él tenía un problema con su esposa, ya estaban entrando en contienda, porque la esposa le decía: pero ¿cómo? Ahí no solo le daba el carro, le pedía plata para ir a almorzar. Y le decía: tiene que darme 20.000 colones, tengo que llevar a la esposa a almorzar. Y le dice: hermano, seguro era un hermanito acomodado, esos que el Señor manda a las congregaciones. De ese se aprovecharon. Yo no sé qué pasaría, no volvieron. Estuvieron aquí como 3 domingos. Pero hermanos, qué increíble cuando uno ve que estas cosas suceden. Y suceden porque a la gente le falta sabiduría y conocimiento de la Escritura. Así que esta mañana vamos a ver estos consejos que nos da el Maestro Jesucristo y que son muy interesantes, porque dice: a los que oís, amad a vuestros enemigos. Vea cómo empieza. ¿Verdad que no es fácil? ¿Cómo cuesta amar a un enemigo? Y más cuando usted lo tiene cercano, o de repente se vuelven enemigos y usted dice: yo no he hecho nada, yo no he dicho nada, el diablo los engaña y los pone contra nosotros. O sea, no es cosa fácil, pero como hijos de Dios hay que obedecer. Y ahí es donde el Señor tiene que trabajar con nuestros corazones y alcanzar sabiduría de Dios para ver cómo manejo una situación del enemigo. Así que nos manda a amar. Vamos a ver qué recomienda el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Luego volvemos aquí a Lucas. Romanos 12, y les voy a leer del verso 17 en adelante para que usted vea la recomendación de ese hombre que Dios llamó, porque Pablo conocía la ley, las escrituras. Y Dios aprovechó todo el conocimiento de Pablo cuando persiguió a la iglesia cristiana al principio y mató a algunos y los metió a la cárcel a otros. Pablo era un hombre con un conocimiento enorme y Dios utilizó todo eso para que luego Pablo nos dejara estas epístolas. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Vea que empieza a hablar delante de los hombres, hay que procurar lo mejor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, tenemos que buscar esa paz que Dios nos da. Y ahí es, si alguien puede ser mi enemigo, no me saluda, yo tengo que saludarlo, decirle buenos días, buenas noches, hasta luego. Allá él si te saluda o no, pero ya uno cumplió delante del Señor. Y eso le produce paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, vea lo que hay que hacer con el enemigo: dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Entendimos? ¿Eh? Hay que vencer al mal con el bien. Y si el enemigo llega y tiene hambre, dice: extiende la mano. Tiene sed,
dele agua. Así que, hermoso consejo del apóstol Pablo. Pero sigue el Señor hablándonos. A los que oís, o sea, los que tenemos el oído ahí bien finito, a los que oís, hacer bien a los que aborrecen. Aquellos que nos aborrecen, a veces tenemos en el vecindario, a veces en la familia. No se extrañe que le digan, si llega fulano y tal, o fulana, no le abra la puerta, porque es un pandereta, es un evangélico, y te va a ir a lavar el coco, etcétera, etcétera. No hables con ellos. Usted sabe que dicen que cuando en Costa Rica llegaron los primeros evangélicos, aquellos hermanos sufrieron mucho, porque el dueño de la pulpería del barrio no les vendía comida. No, usted es evangélico, usted no entra aquí, y lo sacaba. Hoy en día es muy fácil, usted va a los supermercados, en cualquier lado, y nadie nos dice nada, y compramos. Pero cuando empezó el evangelio aquí, no era así. De ahí fue que después el Señor movió gente como los de la clínica bíblica. Cuando empezaron no es así, hoy es platera. Cuando empezaron aquí no llegaron con un espíritu de lucro. Llegó gente que eran médicos, enfermeras, y abrieron la clínica. Usted vio, hay una partecita en la parte este de ese edificio donde están. Ahí empezó en 1929 o algo por ahí, no recuerdo. Pero ahí empezaron gente que venían de Estados Unidos y de otros países. Y entonces la gente que no tenían de caridad iban y los atendían. Hoy en día, si hicieron un monstruo, usted ve ya, es como cualquier clínica privada. Todo lo cobran. Dicen que de vez en cuando, si alguien tiene necesidad, llega, le pueden extender la mano. Ellos siempre mantienen ahí un programa. Pero cuando llegaron no era así. Era gente que venía dispuesta a servir. Entonces dice que cuando los aborrezcan, les hablaba a esta gente, los pulperos, que no les vendían a los evangélicos. Dice, volviendo ahí a Lucas 6, verso 27, que debemos bendecir a los hombres que nos aborrecen. Tenemos que darles bendición y mostrar el amor de Cristo. Uno, si nos aborrece, más bien usted ve, uy, ese, ahí viene, no lo soporto, es que como lo odio. Y uno oye gente diciendo eso, sabiendo que el Señor dice, ese que te aborrece, hay que hacerle bien, bendícelo, regálele algo, que sea diferente, pero no es fácil. Vea lo que le pasó a Esteban. ¿Qué haríamos nosotros en un caso como esto? En el libro de los Hechos, ese hombre que luego Dios iba a usar poderosamente, como el apóstol Pablo, vea qué estaba sucediendo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 7, le voy a leer versos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ya, Esteban estaba muriendo, apedreado por el líder que dio orden, era Saulo de Tarso. Saulo estaba ahí y él estaba denle duro. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, murió. Murió por servirle al Señor, por predicar el Evangelio. Yo me pongo a pensar cuando veo esto y digo, Señor, ¿qué haríamos nosotros? Sí, por andar evangelizando. Pienso